Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo que nos permite reunirnos a través de la tecnología para estudiar, Señor, escudriñar tu palabra y para compartir un tiempo, Señor, disfrutando, Señor, de todo lo que tú nos dejas, Señor, de todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, que sabemos que es vigente, que es actual, que tiene que ver con nuestras vidas, Padre, y que está allí para nosotros, Señor, para este momento, para este tiempo, Señor. Así que ponemos esta noche, esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que nos dé sabiduría, Padre, y que nos hables a nuestros corazones y que por medio de este estudio y de este tiempo de coinonía, Señor, nuestras vidas sean edificadas para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy la bienvenida a todos los que nos están conectados esta noche aquí a través de la plataforma Zoom. Les bendecimos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, de parte de mi esposa que está por allí conectada, Ana González, y su servidor, Carlos Aparcedo, desde Miami, Florida, y del Ministerio 5E Internacional, que es un ministerio que tiene sede, actividad en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, y ya extendiéndose a otros países de América, por la misericordia del Señor. Así pues que bienvenidos todos a este estudio. Si me estás viendo en YouTube, quiero pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal y que me des un dedito arriba. Es una manera para que esto le pueda llegar a otras personas. Dale un me gusta, comparte esto y déjanos tu comentario, déjanos tus preguntas, déjanos tus comentarios, déjanos cómo te ha bendecido este estudio, lo que estamos viendo esta noche, para que otras personas también puedan ser bendecidas con esto. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Y antes de darle inicio formal, yo quisiera comentarles y testificarles que cuando yo estuve estudiando para esta lección de hoy, esta reunión de hoy, cuando yo mismo estaba haciendo las tareas, siento que fue de mucha bendición para mí. Y yo quisiera preguntarles, ¿quiénes de ustedes hicieron la tarea? Diana, Daniel, Gladys y Enrique, Patricia y Mónica, Pablo. A ver, Daniel, ¿me puedes comentar cuál fue tu experiencia haciendo la tarea de esta semana? ¿Cómo cómo fue esa experiencia? ¿Qué te quedó de eso? Buenas noches para todos. Pastor Carlos, gracias por este hermoso estudio en el libro de Colosenses. Lo he leído, lo he escuchado, tengo la manera de buscar, escucharlo en audio, leerlo, ir anotando. Entonces la experiencia es bien propia, ir al texto. Eso es algo grandioso. Me ha sorprendido por los años que llevamos de estudiar la Sagrada Escritura, que siempre vamos a hallar algo nuevo. Nunca llegamos a la totalidad. Siempre hay algo más que el Espíritu Santo nos indica, nos pone de forma práctica. Entonces, en ese sentido, el acercarme a la Escritura de la manera tan sencilla, sincera, es una majestuosidad. Como el mar inmenso que tenemos acá en Tela. El contemplarlo en un atardecer es tan bello. Amén, amén, qué bonito. Gracias, hermano, Dios te bendiga. A ver, Enrique Pérez, desde Costa Rica. Cuéntame, hermano, ¿cómo fue? ¿Qué te quedó? ¿Qué toda tu vida? ¿Cómo te edificó el estudiar la lección de esta semana? Hola, pastor. Hola a todos los hermanos. Bendiciones. Pues Pablo, como siempre, ¿verdad? Nos deja boquiabiertos, como con ganas de más. Así es. O sea, es interesante cómo Pablo nos dice, le dice a los de Colosas, de que ese misterio había sido oculto por los siglos, ¿verdad? Por los tiempos. Y que ahora le era revelado a ellos, que es que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Porque los misterios de la iglesia no le fue dado a conocer a los apóstoles
antes de Pablo, sino a Pablo. Y Amén. tanto así que los apóstoles decían, ¿no? ¿Cómo le vas a ir a predicar a los gentiles, no? Eso es para los judíos. Y bueno, la polémica que se tiene Pablo con ellos y luego aceptaron que sí, ¿verdad? Así es. Y ahí es donde yo digo, Dios mío, como cuando Cristo en su última oración dijo, Señor, los que me diste, todos se salvaron excepto el hijo de perdición. Lo que me Amén. mandaste a decir que dijera, dije, ¿verdad? Aunque Cristo, siendo Dios, conocía la revelación de la iglesia, ni él lo dijo, porque no fue lo que el Padre le mandó hacer, ¿verdad? Sino hasta que aparece Pablo, Dios dice, ese es el hombre que ocupo para revelar los misterios de la iglesia. Y es muy interesante porque vemos la misericordia del Señor, cómo manifiesta a nosotros los gentiles, que Cristo viene y es la circuncisión en el corazón de todos nosotros, que no necesitamos haber nacido siendo judíos, sino simplemente entrar, creer por fe y entrar en el periodo de gracia, entrar en la gracia del Señor a través de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Gracias, Enrique. Enrique, con respecto a eso que decías sobre el misterio que Dios le reveló a Pablo de que Cristo no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, y que se llega a Dios a través del sacrificio de Jesús, es precisamente desde donde Pablo parte para comenzar a explicar sobre la preeminencia de Cristo y sobre la suficiencia de Cristo y sobre el ministerio de la reconciliación, todo lo cual él usa para rebatir, para explicar el por qué las doctrinas que se están enseñando en aquel momento son falsas y que la gente no tiene que escucharlas y no tiene que seguirlas. A partir de allí, de ese misterio, es que Pablo se basa para precisamente explicar eso de lo que vamos a hablar esta noche. A ver, Pastor Pablo Cadenas, cuénteme, hermano, ¿qué te quedó de este estudio? ¿Está Pablo por aquí? Sí. Tienes el micrófono silenciado, hermano. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Mi hermano, disfruté, ¿verdad? Esta lección y lo disfruté porque prácticamente en ese capítulo 1 yo me vi ahí perdido, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, ¿verdad? Y cuando llegué a los versículos 12, cuando dice que nos hizo actos para participar de su herencia, mi hermano, yo le di gracias a Dios por eso. Amén. ¿Verdad? Igual en el versículo 13 dice que nos libró de la potestad de las tinieblas, mi hermano, y dice que nos dio esperanza, que nos dio una esperanza que nos está guardada en los cielos. Hermano, y yo, digamos, no sé los hermanos, pero yo doblé rodillas y le dije, Señor, gracias de verdad, porque hoy tengo una esperanza eterna en los cielos. Soy salvo por la gracia de Cristo. Tengo vida abundante por la gracia de Cristo. Gracias porque yo vivía en tinieblas, mi hermano, y me sacó de verdad del lodo cenagoso. Yo puedo compartir eso, de dónde me sacó el Señor. Y de rodillas le dije, Señor, de verdad, gracias. Gracias porque un día perdido, estaba perdido sin Cristo y sin esperanza. Y saber que ahora, ¿verdad? Un favor inmerecido, pagado por el precio de Cristo, limpio por su sangre, tengo entrada, ¿verdad?, hasta el trono de su gracia. Amén, amén. Y le doy gracias a Dios por eso, mi hermano. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Te viste en ese espejo de lo que te enseñó Pablo? Hermano, yo estaba ahí. Es más, yo en un versículo puse ahí, este soy yo. Ah, mira, qué bonito. Bueno, por último, para cerrar esta parte, quisiera escuchar, Diana Calderón, ¿qué te quedó? ¿Cómo te edificó? ¿Qué te enseñó el estudio, lo que estudiaste por ti sola esta semana? Bueno, pastor, lo principal de todo es que el apóstol Pablo nos deja saber en esta hermosa carta que Dios nos da inteligencia espiritual
bien lo dice la Biblia, si quieres sabiduría, si quieres conocimiento, pídemelo. Así que para vivir plenamente en la fe como cristianos debemos tener esa inteligencia espiritual, y si no la tenemos, pues pedirla. En que Dios siempre ha querido reconciliarnos con Él a través de su Hijo, y que, bueno, la cantidad de beneficios que tenemos, hemos sido también herederos de todas esas promesas bonitas que tiene la Biblia. Muchas cosas también aprendí pues, de Epafras, así es que se llama. Epafras. Lo buen siervo que fue, la cantidad de cosas hermosas que enseñó a su iglesia. Creo su iglesia también le enseñó muchas prédicas bonitas también. Y bueno, seguir en la fe, seguir en Cristo Jesús, sí, clavar todos nuestros pecados ahí en la cruz y para adelante todos. Amén, amén. Muchísimas gracias, Diana, por tu compartir el testimonio. Sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Voy a compartir pantalla. Estamos en la semana número 2 del estudio del libro de Colosenses, que se llama Creciendo en Inteligencia Espiritual. Y vamos a leer rápidamente el libro de Colosenses. Espero que tengan ustedes allí sus Biblias a la mano. Y a ver, le voy a pedir a Mili si me hace el favor y me lee por favor los versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano de Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Muchísimas gracias. Mili, fíjense que ahí en el versículo 9 hay una frase de enlace que es por lo cual. Pablo está enlazando lo que ella dijo con lo que ahora viene a decir. En virtud de que yo he escuchado estas cosas tan bonitas de ustedes y cómo ustedes están creciendo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Como iglesia y la fe de ustedes es una cosa tan bonita y ustedes están creciendo. Entonces Pablo dice, por lo cual, ahora quiero pedirle a mi hermano Roberto si me hace el favor y me lee los versículos 9 al 17, por favor. Roberto Méndez, Costa Rica. Amén, hermano. Del 9 al 17. Correcto. Ok. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar
de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el traslado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hasta el 17 era. 18, perdón. A ver, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Entonces, el apóstol Pablo enlaza lo que él ha escuchado, todo lo que le han dicho. Recordemos que Pablo no conoce Colosas, él no conoce esa iglesia, esa es una iglesia hija de la iglesia, por ponerle un nombre, ¿verdad? Una iglesia que es un fruto de la iglesia de Éfeso, que esa iglesia sí la fundó Pablo, que Pablo pasó un largo periodo en Éfeso, fundó una iglesia y se fue, dejó allí líderes, y de esa iglesia sale la iglesia de Colosas, que es una ciudad que queda, si mal no recuerdo, creo que son unos 120 kilómetros o algo así de Éfeso, como fruto, repito, de esa iglesia de Éfeso, se funda la iglesia de Colosas, pero esa iglesia no, Pablo no la conoce. Y el que está liderando esa iglesia es Epafras, y por eso él habla de que Epafras es quien le enseñó, dice el versículo 7, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Y esa iglesia se reunía en la casa de un hermano llamado Filemón, que por cierto, les dije a ustedes la semana pasada que les recomendaba leer o les encomendaba leer la carta de Filemón, que es un solo capítulo muy corto, para tener un mayor entendimiento de este capítulo. Entonces, en base a todo eso que he escuchado, nosotros le estamos pidiendo al Señor, estamos orando incesantemente para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren, él explica primero en el versículo 9 cuál es la oración. Estamos orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Primero le dice el qué, ese es el versículo 9, y después en el versículo 10 en adelante dice el para qué. ¿Para qué estamos orando? Estamos orando por ustedes. Y luego le dice para qué, para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por cierto que esa palabra longanimidad siempre me ha llamado mucho la atención. Y esa palabra, si se traduce literalmente, viene siendo algo así como mucha paciencia. Pero yo le entiendo esa paciencia como la capacidad de resistir de manera serena, de manera sobria, las situaciones adversas. Y eso me recuerda una palabra que está muy de moda ahora, que seguramente algunos de ustedes la habrán escuchado, que se llama resiliencia, que es algo que tenemos que tener los que hemos emigrado de nuestros países a otros países y tenemos que confrontar situaciones adversas porque tenemos que comenzar de nuevo y tenemos esa capacidad de resiliencia. Tenemos que desarrollarla, mejor dicho, tenemos que incorporar esa disciplina a nuestras vidas. Y Pablo está hablando aquí de que podamos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para que podamos tener paciencia y longanimidad. Eso es la capacidad de poder ante las circunstancias, ante las pruebas, seguir con sobriedad, caminando en los caminos del Señor. Y miren cómo, ahora está diciendo el cómo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Y ahí viene el versículo que había mencionado el hermano Pablo, el pastor Pablo de Costa Rica, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces,
con el permiso de mi querido, amado hermano Mario Peña, hermano, con tu permiso, voy a mencionar un poco la conversación, porque Mario, hace rato estaba hablando con él, y ustedes saben que Mario, yo lo quiero mucho, ahora, y él todos los días me manda un mensaje, y me escribe, y me dice, te bendigo, hermano, estoy orando por ti. Eso de verdad que me conforta mucho, esos mensajes tan bonitos de Mario todos los días. Y entonces él me decía que él sabe que él es un hijo de Dios, pero él me está hablando de que él sabe que él necesita madurar y crecer. Y quiero decirles algo. Voy a dejar de compartir un momentito para que nos podamos ver mejor. Y quiero decirles algo. Precisamente lo hermoso de un cristiano, la belleza espiritual, el camino de la madurez de un cristiano se puede medir en que tenga la capacidad, la sobriedad para poder decir, todavía me falta mucho por crecer. Entonces, cuando una persona me dice a mí, ya yo no tengo que aprender nada de nadie, ya yo crecí, ya yo llegué al máximo rango del cristianismo, óigame, eso sí me va a preocupar. Pero cuando uno de ustedes me puede decir, yo estoy buscando de crecer, yo estoy buscando de desarrollar el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual, yo voy a decir, adelante, estás en el camino correcto, sigue adelante, porque yo también estoy en esa. Yo también estoy creciendo, yo no soy perfecto, yo no he llegado a la estatura que quiero llegar y debo llegar. Y el mismo apóstol Pablo dijo, yo no digo que yo lo haya alcanzado, dice Pablo, y oye, y es Pablo que lo está diciendo. Yo no digo que yo lo haya alcanzado, pero yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento para lograr asir, tratar de lograr asir aquello por lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Entonces, cuando yo les preguntaba que si ustedes hicieron la tarea, es porque precisamente allí ustedes pueden ver una serie de versículos en los cuales se habla de pasajes bíblicos, que era para compararlos con estos pasajes de Colosenses, en los cuales usted puede darse cuenta cómo es ese proceso de crecimiento, de crecer en inteligencia espiritual, en conocimiento, en sabiduría. Es un proceso el cual lo recibimos y lo vivimos con gozo, con alegría, con regocijo, pero siempre con disciplina y con muchas ganas, con mucha sed, con mucha hambre de seguir aprendiendo. ¿Están conmigo? Háganme así o algo para saber si me están oyendo. O los que tienen las cámaras, yo preferiría que tuvieran las cámaras encendidas, pero por lo menos háganme una ceñita. Y gracias, Gladys, Enrique. Una ceñita por lo menos para saber que están ahí conmigo. Gracias, Lisette. Amén. Les bendigo a todos. Entonces, precisamente cuando analizamos toda esa serie de pasajes nos damos cuenta que estamos en un proceso. Entonces luego voy a volver a compartir pantalla. Entonces luego en el versículo 15, versículo 14 que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Luego el versículo 15 dice, Él es. ¿De quién está hablando? De Jesús. Porque dice, en quien tenemos redención por su sangre. Dice que Dios el Padre, damos gracias al Padre que nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Pablo lo que está tratando de hacerte ver aquí, y te está introduciendo para que inteligentemente, con inteligencia espiritual, entiendas que el Padre, óyeme, te trajo de las tinieblas a su luz admirable, y que ya no estás en las tinieblas, que tú fuiste trasladado del mundo de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así lo hayas aceptado ayer o lo hayas aceptado a Cristo hace 30 años, ya fuiste trasladado. Dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Y aquí viene un tema interesantísimo y bellísimo que vamos a desarrollar esta noche, que es el tema de la preeminencia de Cristo.
y yo no lo voy a desarrollar mucho porque mi sobrina hija Karina Parcedo al final nos va a compartir una breve meditación sobre esto. Pero entonces dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes, o sea, Jesús, póngame atención, Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Es decir, Pablo está diciendo, cuidado, por favor, no te dejes engañar por la gente que te está enseñando doctrinas falsas. Cristo es el primogénito y él tiene la preeminencia en todo. Eso significa que por encima de Cristo no hay nada, ni tampoco el nivel de Cristo, que todo está por debajo de él, incluso los principados, los potestades, y citando el libro de Efesios, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, es decir, desde Satanás, que tuve una conversación interesantísima también hace rato con Karina sobre eso, porque Satanás también es creación de Dios. Lo que pasa es que cuando Dios lo creó bellísimo y con mucha autoridad y con mucha sabiduría, pero Satanás se rebeló, pero indudablemente Dios lo creó, pero él está por debajo de Jesús. Y a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, es decir, a todos los ángeles de cualquier rango o cualquier atribución que tenga, cualquiera de ellos, todos fueron creados. Que se rebelaron es otra cosa, pero todos tienen que estar por debajo de Cristo, porque no hay nada por encima de él, y por lo tanto con Cristo es suficiente. Nosotros no necesitamos más nada. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que él en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, esta situación que en algún momento vino de la desobediencia y del pecado y todo lo que vivimos hoy en día, dice que por medio de Cristo se reconcilian consigo todas las cosas, es decir, con el Padre, así las que están en la tierra. Y mira, recuerda lo que te estaba hablando hace rato, Karina, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado. Y dice en el libro de Efesios que no solamente nos ha reconciliado a nosotros el Padre consigo mismo por medio de Cristo, sino que también nos encargó a nosotros, que es lo que hablaba mi hermana Diana la semana pasada en su meditación, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Están conmigo? Entonces, cuando ya nosotros comenzamos a estudiar los pasajes y para responder las preguntas que tenemos aquí, voy a leer rápidamente los versículos que me faltan. Y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sanos y santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso también está en concordancia con Efesios capítulo 5, donde compara a Cristo y la iglesia con el matrimonio entre el hombre y la mujer. Si en verdad permanecieses fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ok, entonces, para hablar de lo que nos habíamos propuesto estudiar esta semana, que yo sé que algunos de ustedes o una buena parte de ustedes no voy a decir que no quisieron, sino que no tuvieron tiempo de hacer la tarea. La primera pregunta es, haz una lista de todo lo que aprendes de Dios en este capítulo. No olvides escribir el versículo correspondiente a cada mención. Bueno, yo creo que ya lo hemos explicado y lo hemos mencionado. Yo no lo voy a escribir,
Yo los voy a dejar a ustedes para que, si no ha hecho la tarea, por favor hágala, tómese el ratito. Créanme que, así como testificaba Pablo hace un ratito cuando él comenzó a estudiar, digo yo a mi hermano Pablo Cadenas de Costa Rica, que estaba testificando, que cuando él comenzó a estudiar esto, Dios comenzó a edificarlo y a bendecirlo mucho y esto transformó su vida. Tómense el tiempo para estudiar. ¿Qué aprendemos de Epafras en este capítulo? Que él es un consiervo de Cristo, que era el líder de la iglesia de Colosas, que se reúne en la casa de Filemón y que él estaba enseñando una sana doctrina a las personas de esa iglesia. Ahora, ¿qué aprendemos sobre conocimiento, inteligencia y sabiduría? ¿Alguien me quiere decir qué encontró al respecto? ¿Qué aprende sobre conocimiento, inteligencia y sabiduría? 2 o 3 por lo menos que me comenten. ¿Quién quiere comentar algo? Puede abrir su micrófono. Yo. Bien, bien. Sí. Quizás un poquito, pastor, me llevó cuando analicé los otros versículos que pedían que leyéramos, ¿no? Pero lo que yo encuentro aquí en el libro, en el capítulo 1, es que realmente nos motiva a que busquemos el conocimiento y la inteligencia espiritual. O sea, que lo hagamos con determinismo, no aquello de que me va a llegar del cielo, ¿verdad? O sea, sí nos va a llegar del cielo, pero como les dijera, que lo busquemos nosotros también, que lo procuremos, que nosotros tenemos que trabajar también para poder lograrlo. Y de hecho, todos los que estamos aquí estamos tratando de crecer un poquito más espiritualmente al estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces, amén, así eso es lo que es ser intencionales, esa es la palabra. Ser intencional, me gusta mucho eso. Ser intencionales en lo que nosotros hacemos porque tiene que haber algo de parte de nosotros. Y otra cosa que yo vi es que el crecimiento en la inteligencia espiritual o el crecimiento espiritual va a dar como resultado obras que otros van a ver en nosotros. Me gusta mucho eso. Entonces eso nos va a ayudar a predicar el evangelio aún con la boca cerrada, porque nos van a estar viendo y el actuar de nosotros se va a ver manifiesto a otros. Excelente, me encanta esa conclusión. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muy aplicados ustedes. Enrique o Gladys. Sí, pastor. En Job 28:8. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Perdón, Enrique, no te escuché bien. ¿Puedes repetir? Sí, en Job 28:8 dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. En Proverbios 9:10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Esa es la inteligencia. Muy bien. Muy bien. Esto está excelente para las conclusiones que vamos a ir sacando dentro de unos pocos minutos. ¿Alguien más? Mi hermano Aparcedo, Dios me lo bendiga. Amén, amén. Pastor, digamos, yo busqué ahí, me gustó una definición de lo que era la palabra conocimiento también inteligencia. Dice que conocimiento, dice que es la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos. Mira, me encontré por ahí esa definición y dice que inteligencia es la aplicación de esos principios a la vida diaria. Ok, ¿verdad? repíteme. Por favor, repíteme. Encontré que conocimiento por ahí, conocimiento dice que es la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos. ¿Verdad? Me encontré por ahí esa definición. Y también dice que inteligencia es la aplicación de esos principios a la vida diaria. ¿Verdad? Y algo que yo puse ahí, lo puse como un tema, ¿verdad? Y que me gustó, que dice creciendo en el conocimiento de Dios.
Y yo creo que si acumulamos y organizamos estos principios, también tenemos que aplicarlo a nuestra vida diaria para tener ese crecimiento, para agradarle al Señor llevando fruto, para andar como es digno del Señor. Y me gustó la expresión que dice creciendo en el Señor. Y yo le puse un tema bajito de ahí del versículo y le puse no estar satisfecho con mi vida espiritual. Porque a veces, mi hermano, yo creo que con lo que leímos hoy o con lo que estudiamos esta semana, a veces nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Y yo creo que no debe ser así, ¿verdad? Hace tiempo, cuando pastoreaba otra iglesia, un hermano llegaba los domingos y me decía, pastor, estuvo bonito el mensaje, ya tengo para toda la semana. ¿Verdad? Entonces, creciendo en el Señor, yo creo que ninguno aquí debe de sentirse satisfecho en el nivel espiritual en que nos encontramos. Yo creo que tenemos que seguir creciendo en el Señor. Amén, amén, amén. Excelente, excelente, mi hermano. De verdad que muy bueno. Y todos estos aportes nos van a servir para ayudarnos a las conclusiones finales. Vamos a continuar. Muchísimas gracias. Estos aportes están buenísimos. Ahora quisiera el versículo 9. Dice... Pastor Carlos, solo me sí. permite hacer una breve, Sí. Adelante. Me llamó la atención mucho, mi hermano, que cuando hablamos de la voluntad de Dios, porque aquí es la voluntad de Dios. Y usted sabe que ha habido un término que hemos utilizado, no sé si a ustedes, pero en mi medio sí, de hablar de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad activa de Dios. Y aquí me estoy encontrando de que no hay una voluntad permisiva. Dios tiene una sola, o sea, su voluntad ha sido manifestada. Y por eso me agradó en la nueva versión internacional, dice, les hagan conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión o inteligencia espiritual. Y me agrada la versión porque yo al conocer la voluntad de Dios, esta voluntad me va a llevar a tener sabiduría y conocimiento espiritual. O sea, ¿por qué? Porque Dios en toda su manifestación es sabio. Él ha manifestado, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Todo lo que Él ha hecho es en sabiduría e inteligencia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Daniel. Dios te bendiga. Excelente. Aquí anote todo, mira, sabiduría y conocimiento espiritual. Si alguien quiere, yo después le puedo compartir este material, ¿verdad? Con las respuestas. No hay ningún problema, aunque la idea es que ustedes ya lo tengan, ¿verdad? Ok. Aparte de que esto también va a quedar en la grabación que se la vamos a estar compartiendo. La pregunta 4, el versículo 9. Pablo le dice a los colosenses que está orando por ellos, pero esas oraciones están dirigidas a Dios con unos propósitos muy específicos. ¿Cuáles son esos propósitos? Ya los mencionamos hace un momento, ¿los recuerdan? Versículo 9. Por aquí lo tenemos. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ajá. ¿Y el propósito? Para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Correcto. Amén. Muchísimas gracias, Karina. Excelente. Esa es la respuesta. Hay un propósito en esa oración de Pablo y hay un por qué y hay un para qué. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Yo confío en que ustedes los que no lo han hecho, que se van a poner el día y van a revisar los versículos, los pasajes bíblicos que están allí para que ustedes comparen lo que se puede aprender sobre conocimiento e inteligencia espiritual. Ahora quisiera hacerles esta pregunta. ¿Una persona puede ser espiritualmente inteligente? ¿Sí o no? Sí, Dice claro, Daniel ella que dice. sí. Muy bien.
¿Esa inteligencia es algo que nace con la persona o es algo que se adquiere? ¿Crees que los creyentes podemos crecer en inteligencia espiritual? ¿Quién me quiere compartir sus respuestas? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Quería comentar un poco en relación a la palabra inteligencia espiritual, que es la cita específicamente que hace ese capítulo de Colosenses. Nos habla de que la palabra viene del griego sunesis. Y la palabra viene del griego sunesis porque a la diferencia de la inteligencia que nosotros obtenemos por el poder adquirir algún tipo de información, que podamos tener algún tipo de aprendizaje, esta inteligencia habla de poner juntos mentalmente inteligencia, intelecto y discernimiento. Quiere decir que es muy concreta la palabra, porque aquí no está hablando solamente del hecho de que nosotros aprendamos algo porque leímos una lección o porque nos grabamos algo, sino porque tenemos que poner juntos mentalmente inteligencia, intelecto y discernimiento. ¿Qué significa eso? Como dice el apóstol Pablo, si nosotros atendemos a lo que representa la inteligencia espiritual y lo que es llamado lo espiritual, entonces la única forma de obtener esa inteligencia es poniendo juntos mentalmente nuestra mente con la mente de Cristo para estar alineados en el espíritu a lo que debe ser nuestra inteligencia espiritual. Uy, eso está poderoso, amado Pastor Miguel Ángel de Argentina. Debemos poner juntos nuestra mente con la mente de Cristo. Yo lo he dicho muchas veces, nadie puede ser salvo por inteligencia y tampoco se puede crecer espiritualmente por inteligencia. Enrique, no sé si recién levantaste la mano o es la misma mano levantada de hace rato. No, acabo de levantarla, pastor. Ok. Adelante. Sí, ok, sí. Bueno, estudiando la clase ayer con mi esposa, en 1 Corintios 8, versículo 1 y 2, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo creo que también, como decía usted al final, es inteligente saber que no sé nada. Esa sí está buena, Enrique, repítela ahí para que nos la aprendamos. No, ¿cómo es? Versículo. No. Al final. El final, ¿cómo era? Es que dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Es el versículo 2. Es que lo único que sé es que no sé nada, ¿verdad? Es inteligente saber que no sabemos. Sí. Hermano Enrique. Señor. Le voy a dar un chiste de un hermano que llegaba, llegaba un señor a nuestra iglesia y se congregaba, pero se congregaba alcohólico, ¿verdad? Llegaba tomado. Ajá. Y levantaba la mano y decía: pastor, yo solo sé que no sé nada. Tenía razón. Muy sabio. Ok, continuamos. Muchas gracias. Tenemos Enrique. un comentario en el chat, Carlos, ya te lo digo. Adelante, dímelo. Léelo. Dice Griselda, del Salvador: si conocemos la palabra y la ponemos en práctica. Ok, la pregunta es con respecto a que si se puede crecer espiritualmente, supongo. Exacto. Si conocemos la palabra y la ponemos en práctica, y eso va de acuerdo con lo que dijo la hermana, que es, y con lo que han dicho varios, que es aprenderlo y aplicarlo. Lo acaba de decir también el pastor Miguel Ángel, es aprenderlo y aplicarlo. Porque la inteligencia precisamente es aplicar lo que aprendimos. Y por eso dice la palabra de Santiago que no debemos ser oidores olvidadizos solamente, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Eso es ponerla en práctica. Entonces sí se puede hacer espiritual, en inteligencia espiritual. Y es que sí todo, perdón, mi hermano Aparcedo, y es que todo debe ir entrelazado, ¿verdad? Amén. No debe ir separado, todo va entrelazado, ¿verdad? El crecimiento, el ser digno, la inteligencia, el conocimiento, todo, ¿verdad? Va enlazado, todo junto, ¿verdad? No va por separado, ¿verdad? Así es. Lo importante es que tengamos presente
Y repito, lo que Pablo está pretendiendo con todo esto es rebatir esas doctrinas que principalmente no, pero una de ellas, tal vez es una de las más fuertes, lo que tiene que ver con lo que enseñan los gnósticos, la gnosis, que es que sí, que aquí dice Karina que reconocer que no sabe es abrir paso a más revelación y tener un corazón enseñable. Así es, Karina, gracias. Que Pablo lo que está enseñando ahí, está rebatiendo lo que enseñan los gnósticos, que sí, que Cristo, sí, que él era un hombre bien y chévere y todo, pero que no era suficiente y que solamente las personas que desarrollaban un nivel de conocimiento podían alcanzar la plenitud y llegar a la salvación. Y Pablo le está diciendo, no, ustedes lo que necesitan es a Cristo. Ustedes con Cristo es lo que ustedes necesitan. No se dejen engañar, no se dejen convencer por los gnósticos, ni tampoco por aquellos que los están judaizando, que les están diciendo que ustedes necesitan ser físicamente circuncidados porque ustedes ya han sido espiritualmente circuncidados de corazón por Cristo Jesús, y ustedes tampoco... yo quiero aclarar esto. Hace unos días terminamos un estudio, una serie sobre las fiestas de Israel. Hermoso el estudio. Que si nosotros podemos celebrar la fiesta, sí podemos, pero que si eso nos hace más santos o más salvos, no. En cuanto a comida, Pablo dice que nadie te deje, que nadie te engañe, ni en cuanto al día de reposo, ni en cuanto a comida. Tú lo que necesitas es a Cristo, entiéndelo y asúmelo. Karina ahorita nos va a hablar sobre esto, por eso no me le quiero robar su espacio a ella. Vamos a ver lo que dice por aquí. Alberto López, sabiduría es una función de la mente educada que proviene de Dios. Excelente, que proviene de Dios y está relacionada en la obediencia a Dios. Excelente comentario. Muchísimas gracias. Y dice Mireya Poumian que sí podemos crecer en inteligencia espiritual. Dice Griselda que den fruto en toda buena obra con conocimiento profundo de la palabra. Y dice sí. Gracias a todos por sus comentarios. Ok, entonces vamos a continuar ya para ir terminando con mi exposición y darle chance a ustedes a sus preguntas. Yo quisiera que ustedes me mencionaran, dice Pablo, que el Señor, nuestro Padre, por medio de Jesús, o sea, Dios le da a Jesús la preeminencia en todo para reconciliar el mundo consigo mismo, es decir, para reconciliarnos a nosotros con el Padre por medio de Jesús. Pero dice en Efesios que no solamente nos reconcilia, sino que también nos encarga a nosotros que seamos agentes, nos encarga el ministerio de la reconciliación. Entonces yo le pedí a ustedes que me dijeran al menos una acción que ustedes puedan llevar a cabo mañana mismo o tal vez esta misma noche para ejercer ese ministerio de la reconciliación. A ver, aquí, ¿quién me habla? Una valiente o un valiente. Manuel Parcedo. ¿Podría ser? Sí, Karina, dime. Y después el caballero que habló. Sí. Una podría ser perdonar. Perdonar. Hace que otros vean el amor de Cristo en ti y que puedan acercarse a Él a través de ese perdón. Pero haciendo eso que perdono, pero no olvido. No. Gracias, Karina. Excelente. El hermano, dígame. Mi hermano, digamos, lo que yo pude compartir hoy en cuanto a la reconciliación es que le pude hablar a alguien de Cristo, ¿verdad? Porque necesita ser reconciliado con Cristo. Amén. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el hermano. Sin embargo, hay muchas maneras de hablarle a la gente de Cristo. Sí, claro. Muchas maneras. Que sí. Claro que sí. Porque una puede ser predicarle de forma directa, pero otra puede ser... dice Santiago que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y aunque las obras no nos hacen salvos ni nos hacen más salvos, pero las obras son un fruto de nuestra fe. Y entonces a veces, haciendo obras, hacemos que la gente se acerque a Cristo y le predicamos a Cristo.
No como hacen algunos, ¿verdad? Que van y le llevan comida a alguien que necesita comida, entonces le toman una foto y la publican en las redes sociales y capaz hasta le dicen algo ahí, gracias porque me está dando comida, tenía hambre, y entonces van y lo publican, por favor, eso no se hace. Pero Primera de Juan, creo que es 3:18, que mi esposa lo compartió hoy y otro hermano lo compartió hoy, que el amor sea en hechos. Eso es una manera de predicar. Hay muchas maneras de predicar. Sí, Amén. amén. Amén, así es. Ok, entonces, ¿alguien más? La manera es aceptar a todas las personas sin hacer diferencia entre ellas y no rechazar a nadie. Muchísimas gracias. No rechazar a nadie. Hay una cosa que bueno, ahorita voy a comentar sobre esto, pero primero le voy a dar la palabra a Daniel y a Enrique. ¿Querías decir algo, verdad, Daniel? Sí, mi hermano. En este tiempo que estamos, un tiempo tan lleno de todo, en todo lugar de esta pandemia y donde la gente pasa con tanta zozobra, palabras de aliento y una sonrisa, que andemos con mascarilla, se reflejan en los ojos. Yo creo que transmitimos lo que nuestro Señor nos ha dado a nosotros, paz y serenidad en un mundo tan compulsivo. Transmitir la paz que Dios nos ha dado. Excelente. Muchísimas gracias por eso. Eso me gusta mucho. Enrique. Pastor, un día de esto escuché en una clase que recibí de la persona que estaba dando la clase. Decía que ella le predicaba a inconversos, ¿verdad? Porque soltaba la palabra y que el Espíritu Santo la detuvo y le dijo, hey, ellos no conocen de Cristo, no tienen el Espíritu Santo, por lo cual no van a tener revelación de la palabra. Predícale a Cristo. Que se reconcilien primero para que el Espíritu Santo entre a morar en ellos y puedan entender lo que le he estado diciendo. Entonces, yo creo que la gran comisión es lo primero que debemos de llevar al corazón de las personas, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra. Así como la hizo un día en nosotros y la va perfeccionando. Bien, así es, la gran comisión, presentar a Cristo. Pastor, una de las cosas que he entendido en este tiempo es que el Señor está poniendo en nuestro corazón es un tiempo de contención. Así como decía uno de los hermanos, tenemos que mostrar a Cristo no con religión, porque eso lo que va a hacer es alejar a las personas de conocer verdaderamente la esencia de lo que Él ha puesto en nosotros. Una sonrisa, un gesto, poner el hombro, poner nuestros oídos para escuchar la necesidad del otro, es sumamente importante en este tiempo. Más que hablar, es aprender a ponernos en el lugar del otro. Así como el Señor nos dice que debemos amarnos para así también amar a nuestros hermanos, es tiempo entonces de entender eso. Nosotros hemos sido amados por el Señor y nos ha dado el privilegio de formar parte de su redil. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que tender la mano para que otros puedan conocer al Señor a través de nosotros, no tanto con palabras, sino genuinamente con gestos, que lo que pensamos, que lo que hablamos y que lo que hacemos esté alineado completamente con Él. Amén. Muchísimas gracias, Pastora Carolina. Excelente reflexión. Me gusta mucho por medio de nuestros gestos. Me gusta mucho esa reflexión, excelente. Y yo voy a completar lo que ustedes dijeron. Y ya voy a terminar con esta parte por el día de hoy. Yo lo he dicho muchas veces, pero yo sé que muchos de ustedes están conmigo esta noche por primera o por segunda vez. Y por lo tanto, considero importante transmitirle esto, que algunos de los que están aquí ya me lo han escuchado antes. Dios no nos está llamando a nosotros a juzgar.
Cuando a Cristo le llevaron una mujer pecadora y la querían matar a piedras, él agarró yo creo que agarró, no sé si era un palito que estaba ahí, una piedra, y se puso como a hacer rayas en la tierra, así, ¿verdad? Pareciera que él estaba como escribiendo ahí sobre la ley. Y entonces él simplemente dijo, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos pusieron su piedra a un lado y se dieron la vuelta y se fueron. Y él le dijo a la mujer, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto? Porque me gustó mucho lo que dijo la hermana. A veces pecamos por ser demasiado religiosos. Y yo he dicho muchas veces que Dios no nos llamó a rechazar ni a juzgar ni a los homosexuales, ni a las prostitutas, ni a los pecadores de ningún tipo, ni tampoco decirle a los católicos o a los testigos de Jehová o a los musulmanes o a quien ustedes quieran, ¿verdad? No se tome esto. Es decir, a los que tienen una fe tal vez que no sea exactamente igual a la nuestra. O sea, no estamos llamados a decirle, te vas a arder en las pailas del infierno porque eres un pecador, o a rechazarlos. No, hermanos, y ni mucho menos a los que piensan políticamente diferente a nosotros. Hermanos, esas actitudes, eso de estar jugando, lo que hace es que crea barreras, y las barreras hacen que las almas se pierdan. Y a veces queremos predicar en exceso, y me gustó mucho lo que dice la pastora Carolina. Está bien que prediquemos a Cristo y estamos para eso, pero a veces tenemos que primero quitar las barreras, y las barreras se quitan muchas veces solamente ofreciendo el oído. Háblame, yo te quiero escuchar. Bríndele una palabra de aliento. Apóyelo, dele una palmada en el hombro, dígale, yo te entiendo, yo te comprendo. Abra esa puerta para que la persona tenga la disposición de escuchar a Cristo. Porque si usted le habla a esa persona ya de una vez de entrada juzgándolo, entonces la persona no quiere escucharlo. Dice, bueno, pero si así fue nada más cuando le dije, ya no quiero saber más nada de esta persona. Estos cristianos siempre panderetas, juzgando a todo el mundo. Yo no sé qué es lo que se creen. Son unos hipócritas. Eso es lo que el concepto que mucha gente tiene de nosotros. Pero no fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús fue a la casa de Lucas, que era un recolector de impuestos, la gente le dijo, ¿cómo se te ocurre ir a donde de Lucas, no, de Mateo, perdón? ¿Cómo se te ocurre ir a la casa de un pecador? Ese recolector. ¿Está aquí el pastor Miguel Ángel Contreras? Sí, pastor. ¿Estoy equivocado si estoy hablando de Mateo? Mateo, correcto. Ah, ok. Cuando le dijeron, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a cenar a la casa de ese pecador? Pero cuando Mateo vio a Jesús y vio su amor, no pudo resistirlo. Imagínense que hubiese llegado de una vez juzgándolo. Miren todo lo que, cómo Dios utilizó a esa mujer pecadora para que muchas... Perdón, pastor, ¿sí? Una aclaratoria. Hay dos episodios. Mateo es llamado por el Señor como colector de impuestos en pleno de sus funciones. Este episodio está relacionado con Zaqueo, que cumplía la misma función, pero que él invitó al Señor a su casa. Ah, ok, está bien. Muchísimas gracias por la aclaratoria, hermano. Entonces, hermanos, eso es una manera, o sea, hay muchas maneras de predicar a Cristo, pero debemos tener cuidado de que sobre todo se refleje en nosotros el amor de Cristo, hermano, por sobre todas las cosas. Perdonar, ser humildes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar. No pensar que porque somos cristianos y somos salvos ya somos superiores a los demás, hermanos. Entonces, básicamente, pues, podemos crecer espiritualmente y podemos ser usados como instrumentos de Cristo para que las almas se reconcilien con el Padre por medio de la sangre de Jesús. Hermano, bueno, hermanos, quiero conocer si ustedes tienen comentarios de todo esto que hemos aprendido esta noche, de lo que aprendieron en sus casas, tienen preguntas, quieren compartir algo. Pueden abrir su micrófono. Bueno, Uno, por favor.
completando un poco lo que decíamos ahora, lo que aclaraba con respecto al significado de la palabra inteligencia. El miércoles pasado se me dio la oportunidad de predicar la palabra aquí en la iglesia y yo me tocó compartir cómo podemos cuidar la imagen de la plenitud de Cristo en nosotros. Amén. Y qué cosas tenemos que hacer para cuidarla. Y una de las cosas que yo le decía a la gente, le hice un comparativo a lo importante que es poder conocer de la manera como Dios quiere que conozcamos. No es lo mismo conocer por nuestra forma humana, no es lo mismo conocer por lo que tenemos en nuestros sentidos o nuestra percepción que conocerle en la vida del Espíritu. Y hice el ejercicio de llevarme un espejo y pedir a un hermano que se reflejara en él. Y al final le pregunté que si después de todo lo que veía él podía ver su corazón. Y obviamente me dijo que no. Y entonces justamente la intención de eso era hacerles ver de que es importante saber qué es lo verdaderamente necesario para poder conocer la imagen de Dios en nosotros, que el reflejo de su imagen sea que nosotros podamos reflejar a Cristo. Y una de las cosas que les insistía era el hecho de que hacía el comparativo con Job. Job decía, de oídas te había ido, pero ahora mis ojos te ven. Job tuvo que profundizar en el conocimiento, Job tuvo que verdaderamente tener intimidad. Y así somos nosotros. Nosotros le conocemos muchas veces de oídas, pero solo cuando profundizamos en el conocimiento de él es que verdaderamente cuando somos íntimos, cuando podemos entrar en la vida del Espíritu, es que realmente le conocemos plenamente y podemos disfrutar de esa sabiduría y de esa inteligencia que él nos comparte a través del Espíritu Santo. Amén. Wow. Eso que dijiste de Job me puso a pensar mucho, ¿verdad? Porque es que, ¿saben? Dice Santiago que debemos tener por gozo cuando estemos pasando por medio de la prueba, porque la prueba de la fe produce paciencia para que demos fruto abundante. Y a veces no lo entendemos, pero hay propósito de Dios en todo. Y es que a veces necesitamos pasar por situaciones también difíciles para poder crecer en inteligencia y conocimiento espiritual. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de darle la palabra a Karina, que nos va a compartir una meditación? Enrique. Sí, pastor, estábamos haciendo la clase. Y usted sabe que la Biblia pues se suma, ¿verdad? Y en primera de Efesios 1:8, dice, hablando de Jesucristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, que Cristo nos hizo sobreabundar ya. Cuando Pablo ora por nosotros, seguramente es rectificando esa sobreabundancia que Cristo ya nos ha dado. Amén. Amén. Es que precisamente, Enrique, la carta a los Colosenses tiene mucha similitud con la carta a los Efesios. Una buena cantidad, una parte importante de Efesios se refleja en Colosenses, se equipara. Y sí, Pablo ora por los Efesios para que Dios también les dé ese conocimiento e inteligencia espiritual. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más? Último comentario o pregunta. Antes de darle la palabra a Karina, quiero comentarles a los que están esta noche por primera vez que cada semana uno de ustedes, obviamente no van a poder hacerlo todos porque son solo 6 semanas y no nos alcanzaría el tiempo, pero cada semana uno de ustedes nos va a compartir un mensaje breve sobre lo que aprende o lo que aprendió sobre lo que se estudió en la semana, y esto es para que nos animemos a aprender a compartir la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada lo hizo nuestra hermana Diana desde la ciudad de Bogotá y hoy lo va a hacer Karina desde San José, Costa Rica. La próxima semana lo va a hacer mi hermana Mili. Para los que no saben, compartimos un material que no es directamente relacionado con el libro de Colosenses, pero es un material que nosotros escribimos que se llama Predicación en 3 etapas, 14 pasos, que es justamente una manera sencilla de aprender a estudiar y preparar y compartir un mensaje de la Biblia, como para compartirlo en una célula, en una casa, en la oficina. Un mensaje puede ser corto, puede ser más largo, según la destreza que cada quien vaya tomando en esto.
Entonces, ese material yo se lo compartí, creo que fue ayer, si mal no recuerdo. Para los que se agregaron en el grupo, mañana lo podemos volver a compartir. Bueno, Karina, el tiempo es tuyo. Hola. Hola. Buenas noches a todos. Un gusto conocerles. Mi nombre es Karina Parceo. Y bueno, tengo hoy la bendición de poder compartirles un mensaje, aunque el mensaje no es mío, el mensaje es del Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor brevemente. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra, Señor, de estar unidos en un solo sentir, aprendiendo, Señor, de tu palabra. Sabemos que estás en medio nuestro, Padre. Así que solo me dispongo en esta hora, Señor, como un vaso, Señor, que usas, Señor, una boca que usas hoy para dar la palabra a tu pueblo, Señor. Sé tu Espíritu Santo quitando toda venda y trayendo revelación a cada uno de los hermanos presentes acá en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te entrego el control de este tiempo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la preeminencia de Cristo, pero también esto nos va a llevar a una pregunta. Entonces vamos a leer algunos versículos donde habla sobre la preeminencia que tiene Cristo para que vamos a leer algunos porque hay muchos, pero vamos a leer solo 4. Ok, primero vamos a empezar con el libro que estamos leyendo, que es, en este caso sería Colosenses del 15 al 18. Entonces dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la imagen, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ahora vamos a ir a un libro un poquito más adelante, en Hebreos, capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y también el verso 2, el capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y bueno, el último versículo que vamos a leer relacionado con esto es unos libros un poquito más atrás, es Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, aquí, bueno, voy a hablárseles sobre una reflexión que está en Mateo 12. Si quieren pueden ir conmigo y la leemos. Mateo 12, en el versículo 1. Mateo 12, Karina. Sí, correcto. Aquí está hablando, Jesús, estaban hablando sobre el día de reposo. Y dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Ese es el título del pasaje. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a ellos que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. O sea, quiere decir que él lo que le está queriendo decir es que él es más importante que el día de reposo. Entonces, ahora les hago una pregunta. ¿A qué le están dando hoy más importancia que a Jesús? ¿Qué nos gobierna? ¿Qué está gobernando o qué te gobierna cuando de pronto viene alguna tribulación a tu vida o algo que de pronto te mueve un poco? ¿Le estamos dando la preeminencia o el poder a lo que te está sucediendo o a quien realmente debería tenerlo? Ahorita, o incluso al principio, pero todavía creo que queda mucha gente que le ha dado demasiada importancia al tema del COVID. Y hablan y dicen, y no quiero restarle, ¿verdad?, la importancia que tienen los cuidados que debemos tener, pero ¿qué te gobierna? O sea, ¿te gobierna lo que realmente la palabra dice? ¿Nos estamos aferrando a lo que dice la palabra o nos aferramos al temor de lo que puede ocasionar el COVID? Hace unos días estábamos unos hermanos orando por el pastor de nuestra iglesia que está internado. Inicialmente se internó porque tenía COVID, y digo que tenía porque ya no tiene. Y el Señor me trajo a mi mente un pasaje que dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y en ese momento empezamos a orar y yo le decía al Señor, tú estás por sobre esto. O sea, Él está por encima de todo lo que pueda estar a nuestro alrededor, por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier necesidad. Y Él, justo acá en Colosenses, dice, esto lo quiero leer desde en el capítulo 2 de Colosenses, del 13 al 15. O sea, para que vean como este poder que nos está enseñando la palabra. Dice,
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento, o sea, venía como que tomemos o aferrémonos a todos los beneficios de la cruz, a todos los beneficios que él ganó en la cruz, todo lo que él hizo en la cruz por nosotros y para nosotros. Entonces, era esto, o sea, tomar el gobierno de Cristo en nuestras vidas, que ese gobierno, o sea, que siempre sea más grande que cualquier circunstancia, porque pasa que a veces de pronto tenemos alguna situación y nuestra mente, todo, a pesar de que oramos, tenemos eso en nuestra mente y está gobernando lo que está en nosotros. O sea, nos gobierna nuestras emociones, gobierna nuestra mente, gobierna todo lo que hacemos, porque no de pronto le decimos, ok, bueno, Señor, te entrego esto, pero de pronto no se lo porque sigo detrás de eso o buscándole yo misma la solución a lo que tal vez la preeminencia ya la tiene Él. Entonces, eso era básicamente lo que quería compartirles. Jesús debe tener también la preeminencia, que es el que abarca todo en nuestras vidas. Así que los bendigo y bueno, que sea el Señor quien les dé la sabiduría y el entendimiento de aquí en adelante según la necesidad que tenga cada uno en el momento. Amén. Muchísimas gracias, Karina. Excelente. Un aplauso. Amén. Gracias, Karina. Muy bueno. Está aprendiendo mi discípula cada vez más. Excelente. Me falta más. Bueno, hermano, para cerrar, quiero decirles esto. Pareciera, así a primera vista, de que esas cosas que ocurrían en la época en que Pablo está rebatiendo esas falsas doctrinas, parecía que solamente eran de aquella época donde se hablaba de que había que llegar a un nivel de conocimiento a través de la gnosis, de unos procedimientos que ellos sabían y tal, y que entonces a través de eso, etcétera, etcétera, y otros hablando del judaísmo y otros hablando de que Cristo no era 100% Dios, y en fin, cada uno enseñando cosas diferentes. Si uno se pregunta, esas cosas pasan hoy en día. Yo le comentaba hoy a Karina que, por ejemplo, yo he visto mucho que hay muchas cosas parecidas que están de moda hoy en día. Lo que pasa es que en la época cuando Pablo estaba enseñando, rebatiendo estas falsas doctrinas, no había internet, no había la globalización como la hay ahorita, pero hoy en día a través del internet tenemos acceso a mucha información y lamentablemente no toda la información que recibimos la procesamos correctamente. Entonces yo puedo ver cristianos que hablan, por ejemplo, y me perdonan por favor si no estoy pretendiendo ofender a nadie, pero sí es importante que sepamos que nosotros, el refresco de nosotros, el refrigerio de nosotros, el auxilio de nosotros, la medicina de nosotros, la paz de nosotros se llama Jesucristo. Y yo veo cristianos hoy en día, oiga, practicando meditación. ¿Usted sabe qué es meditación? La meditación nuestra es la adoración al Señor. Eso es lo que nos llena de paz. La alabanza al Señor, la oración, la lectura de la palabra. Si Cristo es nuestra paz, si Cristo es nuestro gozo, si Cristo es nuestra fortaleza. Entonces hay gente practicando meditación. Hay cristianos practicando yoga. Hay cristianos creyendo en cosas como el Feng Shui,
la cama hay que ponerla mirando hacia no sé qué, porque entonces que si no, que le entra tal cosa y óigame, cantidad de cosas que yo digo, pero ¿qué le pasa a la gente? O sea, yo entiendo eso de alguien que no sea cristiano, pero hermanos, los cristianos tenemos que saber que Cristo está por encima de todo y de todos y que Él tiene la preeminencia en todo. Cristo no puede haber nada por encima de Cristo, hermanos. No hay santo por encima de Cristo, ni sacerdote, ni papa por encima de Cristo. A mí, mira, aquí me está poniendo Karina el año del dragón. Entonces ustedes ven que ligan la cultura china con la cultura hindú. Ahora está muy de moda. El dragón metálico, pastor, no es cualquier dragón, es un dragón metálico este año. Ah, bueno. Me aprendí una nueva hoy. Entonces hay una cantidad de personas ahora que son líderes espirituales, entre comillas. Hay un señor que no voy a decir el nombre, muy inteligente y muy brillante, que era un periodista de CNN y que ahora creó una escuela de crecimiento personal. Y ese señor no cree ni en la luz eléctrica, mucho menos en Cristo, y tiene miles y miles de seguidores y la gente oye y paga por ir a escucharlo. Hay un señor ahí que la gente paga $100,000 por ir a un fin de semana, un retiro con él, no voy a mencionar el nombre, y resulta que lo que ese señor enseña, todo lo saca de la Biblia, porque todo está en la Biblia, pero él no le da la gloria a Cristo, él no menciona a Cristo, porque él habla de que toda la solución a todo viene dentro de ti, ¿sí, Ana? Sí, hablan del poder del universo, de la fuerza superior. El universo y la fuerza superior. Hermano, nosotros tenemos a Cristo que está por encima de todo. Sí me dejo entender. Creo que hay un micrófono abierto por allí y se oye como una televisión. Hermanos, entonces yo quiero dejarle esa reflexión. Hay muchísima gente acá en mi país y siendo tan pequeño como El Salvador que cree mucho en filosofías de la nueva era, exactamente. Entonces mezclan el hinduismo con el, ¿cómo se llama eso? Del budismo, que es lo de los chinos, que es lo que hace. Pero me regalas un minuto, Carlos. Sí. Yo creo que para eso nos llamó el Señor, porque yo, por ejemplo, me crié en una casa donde se creía en Jesús, se creía en Dios, en una familia católica, mamá tenía virgencita, le prendía vela a las ánimas, tenía el santito allá, la santita allá, tenía un Buda que le tocara la barriguita, que era bueno, eso era lo que me decía. También me decía que tenía un elefante, que el elefante tenía que estar viendo la puerta. O sea, eran muchísimas las cosas que mi mamá tenía en la mente y yo creo que todo eso fue sumado y sumado de generación a generación. Entonces, si eso pasó en mi vida, yo creo que muchos de nosotros estamos influenciados de esa manera y somos nosotros los llamados a llevar el entendimiento y el conocimiento de la palabra. Por eso Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Entonces somos nosotros los que tenemos que predicar la verdad, que eso es lo que nos habla Colosenses. Cuando ya la conocemos, tenemos que ser llevados a dar a conocer la verdad, a llevar a la gente a la reconciliación, a conocer a Cristo, para que ellos puedan tener el entendimiento que Él es todo para nuestra vida, que fuimos creados por Él y para Él. Así es, amén. Fuimos creados por Él y para Él, y con Él tenemos. Amén. Comentario adicional, pastor. Sí. La gnosis ha sido un mal del siglo presente y del pasado, o sea, no ha desaparecido. Y yo pienso que la gnosis es el arma de la inteligencia de Satanás, desde mi punto de vista personal. ¿Por qué? Porque lo que busca justamente es eso, establecer mediante la seducción, que no es otra cosa que no sea decirte una mentira para que creas que es verdad, para convencerte de que lo que estás haciendo no es malo, sino que forma parte incluso de lo que Dios permite que tú puedas ver dentro de tu interior. Pero el tema es que deja de ser gnosis cuando se convierte en humanismo puro, cuando te dice que tú eres tu propio Dios. Y todo eso, todas esas doctrinas están llevando a eso. Después te puedo comentar, alguien escribió en el grupo, en los diálogos, el nombre de la persona. Es correcto, la persona que mencionan, cubano y vivió en Canadá. No voy a seguir hablando, pero yo tuve la oportunidad de estar con ellos en una conferencia en Venezuela, donde estaban 3 personas. Esta persona que usted menciona, pastor, el conocido John Maxwell y un mexicano llamado Francisco López. Y resulta que de los 3,
justamente el que no era cristiano era él. Y justamente de ahí sale toda una serie de conocimientos y de filosofías que le permitieron construir, debido a la popularidad, adeptos, porque vemos la imagen no del resucitado que está dentro de nuestro corazón, sino vemos la imagen del que nos llama la atención a través de la seducción. La gnosis muchísimo daño en nuestra sociedad, y fíjate que él escribió una publicación que tenía que ver con lo que significa escuchar, y creo que eso antes lo escribió Santiago, entendiendo que primero debemos ser prestos para oír. 2000 años antes no hacía falta que alguien escribiera un libro para verlo en la Biblia. También dice que debemos escuchar la palabra. Evidentemente es parte del proceso que estamos viviendo, y nuestro trabajo, como dice Ana, es estar atentos para poder ayudar con la sabiduría de Dios a estas personas a entender cuál es la verdad que requiere solamente misericordia y sacrificio de nosotros como ofrenda. Amén, así es. Muchísimas gracias, Pastor Miguel Ángel Contreras. Se entendió, excelente palabra, dice Ana. Hermano, vamos a llegar hasta aquí por esta noche. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y bendigo a todos los que me están viendo en diferido a través del YouTube. Hermano, te bendigo. Si me está viendo a través del YouTube, en el nombre poderoso de Jesús, le pido a Dios que esta palabra quede grabada, tatuada, anclada en tu corazón para que se haga en tu vida la buena voluntad del Señor, para que la haga imperfecta. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, para que estés enterado cuando subamos más videos. Comenta, comparte y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.